Al igual que las personas que viven hoy en día, los medievales tenían una gran cantidad de enfermedades circulando. Entonces, ¿qué enfermedades enfrentaba la gente en ese entonces? Sorprendentemente, muchas de ellas son las mismas con las que lidiamos hoy en día. La diferencia no eran las enfermedades en sí, sino el hecho de que los medievales no tenían vacunas, antibióticos ni medicina moderna, así que la recuperación a menudo dependía del descanso, la fortaleza del propio cuerpo del paciente y, por supuesto, de mucha suerte. Viajemos de regreso a la Edad Media y echemos un vistazo a las enfermedades medievales, las curas que funcionaban o en la mayoría de los casos no funcionaban, y hagámonos la gran pregunta: ¿enfermarse en la Edad Media significaba una muerte segura? Bienvenidos a Medieval Madness. ¡Qué calor! Muchos de nosotros hemos lidiado con la gripe en algún momento, y la mayoría de las veces es más molesta que peligrosa. Todavía no hay una cura real, solo descanso, muchos líquidos y la esperanza de que pase rápido. Pero para las personas en grupos de alto riesgo, como los muy mayores, los muy pequeños o cualquiera con un sistema inmunológico debilitado, puede ser mucho más grave. En la Edad Media, la gripe era tan desagradable como lo es hoy, pero sin la medicina moderna, podía sentirse como una amenaza mucho mayor. Sin vacunas, sin medicamentos antivirales, sin una visita rápida a la farmacia para conseguir algo que aliviara los síntomas. Simplemente tenías que soportarlo y esperar que tu cuerpo ganara la batalla. La vida medieval ya tenía suficientes desafíos. Sumarle fiebre, escalofríos y un goteo nasal incesante ciertamente no ayudaba. En la Edad Media, apareció una enfermedad que hacía que la gripe común pareciera una molestia leve. Se conocía como el sudor inglés. El primer gran brote apareció en 1485 durante el reinado de Enrique Tudor, padre del mucho más famoso Enrique VIII. La enfermedad no se andaba con sutilezas. Atacaba de repente, a menudo en medio de la noche o temprano en la mañana, sin darles tiempo a sus víctimas de prepararse. El primero en describir los síntomas fue Forster, quien escribió en 1490 y señaló, cito, sudoración repentina y gran malestar con enrojecimiento de la cara y de todo el cuerpo. Juan Cayus, un médico que vivía en Londres, presenció la última epidemia y la llamó, cito, una época aterradora de la enfermedad del sudor. Era sumamente contagiosa y a menudo comenzaba con una repentina sensación de fatalidad, seguida de fiebre alta, escalofríos violentos, dolor de cabeza, mareo, gran agotamiento y dolores intensos en el cuello, los hombros y las extremidades. Después de un periodo de entre media hora y 3 horas, comenzaban los sudores intensos, acompañados de una sed inusual, dolores de cabeza, palpitaciones, dolor en el corazón y delirio. Finalmente, había un agotamiento total y colapso, con la muerte ocurriendo a menudo entre 8 y 10 horas después. Y si lograba sobrevivir a un ataque, eso no era garantía de inmunidad. Algunas personas sufrían varios episodios antes de morir finalmente. ¿Fue las malas condiciones sanitarias o el agua contaminada lo que causó la enfermedad del sudor? Bueno, quién sabe, pero después de propagarse por varias zonas de Europa, la brutal enfermedad se detuvo tan repentinamente como había comenzado y desapareció tras el último gran brote en 1551. Punto ciego. Se cree que la primera epidemia de viruela causada por el virus de la viruela ocurrió a finales del siglo I y principios del siglo II. Se le conoce como la plaga de Asanina y arrasó con el Imperio Romano. Oleadas de viruela azotaron Asia y Europa en la Edad Media, acabando con poblaciones rurales. El obispo Gregorio de Tours presenció la enfermedad cuando se propagó por el norte de Italia y el sur de Francia a finales del siglo VI. Él escribió, cito, Tours fue desolada por la grave enfermedad pestilente. La fiebre violenta cubría todo el cuerpo con vesículas y pequeñas pústulas. Las vesículas eran blancas, duras, resistentes y muy dolorosas. Cuando se rompían y comenzaban a supurar, el dolor aumentaba considerablemente. También señaló que cuando la dama del conde Eberón contrajo la peste, estaba cubierta de ellas en las manos, los pies e incluso en los ojos. Lady Evelyn sobrevivió, pero cuando su esposo murió a causa de la enfermedad, su cadáver, cito, parecía negro y quemado, como si hubiera sido puesto sobre un fuego de carbón. Es probable que el Lord Avery haya tenido viruela hemorrágica, que comienza de la misma manera, con fiebre alta y dolor de cabeza intenso. Rápidamente se vuelve especialmente grave,
con sangrado en la piel, la cual se desprende y se acumula líquido debajo de ella. Los capilares pueden sangrar en todo el cuerpo, incluyendo los órganos principales y en los hombres las gónadas. Aquellos que lograron sobrevivir quedaron con secuelas permanentes de aquel calvario, cicatrices extensas en la piel y en algunos casos ceguera permanente. Conocida como la plaga roja o simplemente la viruela en Inglaterra, la enfermedad reapareció durante las cruzadas. Por suerte para nosotros, la viruela es ahora una de las 2 enfermedades que la Organización Mundial de la Salud ha declarado completamente erradicadas. La otra es la peste bovina. El bicho del amor. Las enfermedades de transmisión sexual como la sífilis y la gonorrea eran comunes durante la Edad Media, ya que, contrario a la opinión popular, la gente de la Edad Media no vivían en un estado constante de represión sexual. Para los hombres, cuando aparecían hinchazón o llagas en el miembro viril, la trótula, un compendio médico del siglo XII, recomendaba usar una cataplasma para reducir la hinchazón. Y el lavado de, cito, el cuello ulceroso o herido del prepucio con agua tibia y la aplicación de, cito, pez griega y podredumbre seca de madera o de gusanos sobre él. Asqueroso, pero no tan brutal como el tratamiento recomendado por el cirujano inglés John of Ardenne en el siglo XIV. Para el paciente cuyo pene se hinchaba dolorosamente después del coito, con ardor y dolor, la solución era retirar el tejido dañado con una cuchilla y luego aplicar cal viva, una sustancia que habría causado un dolor intenso. Tan agonizante como debió haber sido esto, Juan de Ardenne informó que el tratamiento funcionó y el paciente se recuperó. Ninguna lista de enfermedades medievales estaría completa sin el abuelo de todas ellas. La Gran Peste, también conocida como la Peste Negra, alcanzando su punto máximo entre 1348 y 1350 y propagada por la bacteria Yersinia pestis, casi la mitad de la población de Europa y Medio Oriente fue aniquilada en la pandemia. Transmitida a través de pulgas en roedores como las ratas, así como por el aire, la peste se presentó en 2 formas principales, bubónica y neumónica. La versión bubónica tenía un periodo de incubación de aproximadamente 2 a 7 días, lo que significa que después de que una pulga te mordía, podían pasar desde un par de días hasta casi una semana antes de que te dieras cuenta de que algo andaba muy mal. La peste neumónica avanzaba aún más rápido, con síntomas que aparecían en solo 2 o 3 días. La peste bubónica atacaba los ganglios linfáticos, haciendo que se hincharan, se calentaran, se volvieran extremadamente sensibles y supuraran sangre de la persona al abrirse. Estos ganglios inflamados, llamados bubones, podían aparecer en cualquier lugar donde se encuentran ganglios linfáticos, el cuello, las axilas y la ingle. La peste neumónica, por su parte, se saltaba por completo los ganglios linfáticos e iba directamente a los pulmones, lo que la hacía mucho más contagiosa y mucho más mortal. Si pensabas que la peste bubónica era mala, la peste neumónica era absolutamente aterradora. Otros síntomas incluían fiebre alta, dolor en las articulaciones, dolor de cabeza, náuseas y vómitos. La peste neumónica tenía una tasa de mortalidad del 90 al 95% y la infección pulmonar causaba tos con sangre. Hoy en día, los brotes modernos de peste son raros, pero sí ocurren, y se reportan alrededor de 7 cada año en Estados Unidos. Eso significa que la peste negra todavía anda por ahí, rondando silenciosamente, como si nunca se hubiera enterado de que la Edad Media terminó. Un muerto caminando. La lepra fue otra enfermedad desagradable de la época medieval. Atacaba el sistema nervioso y las vías respiratorias superiores, y antes de que llegara la peste negra, la lepra era la enfermedad que más temían los medievales. Una vez contraída, la enfermedad avanzaba lentamente. Uno de los primeros signos era la pérdida gradual de sensibilidad en las manos y los pies. A medida que los nervios se deterioraban, las personas ya no podían sentir las lesiones, lo que llevaba a úlceras crónicas e infecciones. Con el tiempo, este daño en los nervios causaba que los dedos de las manos y los pies se debilitaran, encogieran y básicamente desaparecieran. El sangrado de las palmas, la pérdida de vello corporal y pestañas y un pene en descomposición eran solo algunos de los encantadores síntomas de la lepra. Sumado a eso, el colapso del cartílago de la nariz, úlceras en la garganta, pérdida de dientes y globos oculares ulcerados, es fácil ver por qué en la Edad Media llamaban a la enfermedad la muerte en vida. Ahora, afortunadamente, la medicina moderna puede curar la lepra, pero en la Edad Media, el único tratamiento era el aislamiento hasta la muerte. La sociedad medieval creó colonias de leprosos.
generalmente administradas por órdenes monásticas, donde las personas con la enfermedad eran enviadas a pasar el resto de sus vidas. No se les permitía mezclarse con la población en general. Sin embargo, se pensaba que los monjes eran inmunes, no por algún conocimiento médico, sino porque se les consideraba hombres piadosos, y al parecer, los gérmenes medievales simplemente respetaban la santidad. Entre los siglos XI y XIII, solo en Francia había más de 2000 casas para leprosos. Sangre real. A medida que los casos de lepra comenzaron a disminuir a principios del siglo XV, la tuberculosis iba en aumento. Esos pobres medievales simplemente no podían tener un respiro. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que se presenta en muchas formas y sorpresa, ninguna de ellas es particularmente agradable. Una de las versiones más memorables fue la escrófula, también conocida en la Edad Media como el mal del rey. Esta forma particular de tuberculosis infecta los ganglios linfáticos del cuello, haciendo que se hinchen hasta que el cuello de la persona afectada se vea inusualmente agrandado. Los escritores medievales lo comparaban con el cuello grueso de un cerdo. Se creía que el rey tenía el poder de curar la escrófula colocando su mano sobre el enfermo o, más comúnmente, tocando una moneda que luego se le entregaba al paciente para alejar la enfermedad. Miles de personas acudían ante el rey para recibir este servicio de sanación. Se dice que Eduardo I realizaba la ceremonia para hasta 2000 personas al año. Cuando una persona en la Edad Media desarrollaba tuberculosis pulmonar, la enfermedad generalmente comenzaba con una tos persistente y cada vez más fuerte. Al poco tiempo, el moco que expulsaban al toser podía contener pequeñas trazas de sangre, una señal clásica de la infección. Junto con la tos, había fatiga crónica, pérdida de apetito, pérdida de peso, letargo, ansiedad, escalofríos, dolores musculares, sudoración y fiebre. En otras palabras, la tuberculosis no solo afectaba los pulmones, agotaba al cuerpo entero, desgastando lentamente a la persona con el tiempo antes de finalmente matarla. Era una de las enfermedades más agotadoras e implacables del mundo medieval. ¡Qué desperdicio! La disentería, también conocida como el flujo de sangre, era una de las enfermedades bacterianas más comunes y espectacularmente desagradables que afectaban a los ejércitos medievales. Las campañas largas significaban mala comida, peor agua y una higiene que haría que un baño de festival moderno pareciera lujoso. Aunque podía causar calambres estomacales, vómitos y fiebre, el sello distintivo de la disentería era la diarrea implacable, tan violenta que podía provocar una peligrosa pérdida de líquidos, sangrado y, muy a menudo, la muerte. Altamente contagiosa, la disentería se propagaba fácilmente por el campamento. La comida contaminada, que básicamente era toda la comida durante la campaña, tampoco ayudaba. Ni siquiera los reyes se salvaban. El rey Juan de Inglaterra murió de disentería en el castillo de Newark en 1216. El rey francés Luis VIII sucumbió a la enfermedad durante un asedio en 1226, y el rey inglés Enrique V murió por la misma en 1422 mientras hacía campaña en Francia. Para los gobernantes y soldados medievales por igual, la disentería era a menudo una amenaza tan grande como cualquier enemigo en el campo de batalla. En casos graves de disentería, si no reemplazabas los líquidos que estabas perdiendo, podías morir en tan solo 6 horas. La medicina medieval no tenía mucho que ofrecer en cuanto a tratamiento. La única cura real era dejar que la enfermedad siguiera su curso y mantener al paciente hidratado. No es precisamente tranquilizador. Pero había un pequeño consuelo. La reposición de líquidos normalmente se hacía con cerveza, que era más segura de beber que la mayoría de las fuentes de agua. Así que sí, la disentería era miserable, peligrosa y a veces mortal, pero al menos tu plan de rehidratación incluía una pinta. Por supuesto, había muchas otras enfermedades endémicas en la Edad Media, como el ergotismo, la malaria, la fiebre tifoidea y un montón de infestaciones de gusanos parásitos para todos. Parece que los medievales siempre estaban jugando a la ruleta rusa cuando se trataba de enfermedades, una con el tambor lleno de balas. Muchas gracias por ver este episodio de Medieval Madness. Si disfrutaste este video, ¿por qué no consideras suscribirte al canal? Publicamos un nuevo video cada viernes sobre todo lo relacionado con la época medieval. Para aquellos que quieren apoyar el canal y ver algunos videos extra, recientemente lanzamos un Patreon y membresías en YouTube, y en el nivel más alto puedes ver tu nombre en pantalla, como estas personas increíbles que puedes ver ahora mismo. Gracias a todos y como siempre, los veré la próxima semana en otro video.